Bienvenidos a este curso de electromagnetismo. Hoy vamos a realizar otro ejemplo de campo eléctrico con distribución de carga continua. Siguiendo con el curso, este sería el ejemplo número 3. Soy su profesor Dudville Olvasada Pavón Riaño. Realicemos el siguiente problema. Una carga Q que está distribuida en un arco de radio B, se muestra en la figura. La densidad de carga lineal para este problema es lambda igual a Q sobre L y queremos determinar el campo eléctrico E producido por esta carga lineal en el punto P ubicado en el origen. Primero vamos a definir un elemento de carga de Q. Ese elemento de carga de Q va a generar un campo eléctrico infinitesimal de y vive en este arco de longitud L y por lo tanto tiene una longitud muy pequeñita que la vamos a llamar dl. Ese dl, al ser un arco, pues genera un pequeño ángulo que lo vamos a llamar de θ y existe una relación entre el arco, el de θ y el radio. Más adelante la vamos a ver. Esa posición angular que tiene el de carga de Q la vamos a llamar θ y la vamos a medir desde el eje Y. La podemos medir desde cualquier eje, pero en este caso la elegimos desde el eje Y. Y el ángulo que hace el vector campo eléctrico infinitesimal con respecto al eje Y negativo también es θ por simetría del problema. Aquí vemos que este ángulo es opuesto al vértice. Ahora podemos definir cuáles son las componentes tanto del campo en X como el campo en Y y los límites que tiene las posiciones angulares. Por ejemplo, tiene una posición angular 0 cuando el de carga está aquí en este extremo y va avanzando, pasa por pi medios hasta llegar a un valor de pi. Para realizar y calcular el campo en P vamos a empezar y hacer una serie de pasos que nos van a ayudar a calcular el campo eléctrico. Primero, por ejemplo, partimos de la fórmula general que es el campo eléctrico de una partícula infinitesimal en el punto P. Eso es igual a K sub E diferencial de carga, que es la carga infinitesimal, sobre R cuadrado multiplicado por R unitario. Si queremos encontrar el campo eléctrico total, pues básicamente integramos, sumamos todas las contribuciones de campo que hay por las diferentes posiciones de las cargas. Vamos a reemplazar algunos valores, por ejemplo, la densidad de carga lineal es igual a dq sobre dl o un diferencial de carga sobre su longitud, que es pequeño, infinitesimal, y también reemplazamos, aquí despejamos la ecuación y decimos que dq es igual a lambda por dl. Esto lo reemplazamos en la ecuación. Fíjense que tenemos que dq es igual a lambda por dl y que el radio no cambia y es b cuadrado, que sería el radio en este caso de este semicírculo. Para hallar el vector unitario, pues tenemos que ver cómo está ubicado el vector y cómo está definido el ángulo. El ángulo está definido en el eje Y, por lo tanto vamos a tener que para la componente en Y, que sería la componente en X, está al frente del ángulo, sería la función seno, y la componente en J está al lado del ángulo, sería la función coseno. Para poder integrar sobre el ángulo vamos a hacer otro cambio de variable en donde existe una relación entre el diferencial de longitud, el radio y el ángulo infinitesimal. A eso lo llamamos longitud de arco. dl va a ser igual al radio por de ángulo. Reemplazamos y con eso podemos simplificar un poco la expresión y por lo tanto nos queda que el campo eléctrico es igual a K sub E, sacamos lo que es constante, la longitud lineal de carga o la densidad lineal de carga, y aquí tenemos que se cancela este b con este b cuadrado, me queda solamente un b en el denominador y nos queda una integral bastante simple tanto para x como para el eje Y. Pero si aplicamos un poco simetría del problema nos vamos a dar de cuenta de lo siguiente, que si yo tomo, por ejemplo, un elemento muy pequeñito, simétrico también, a donde tomé el primer elemento, ese elemento muy pequeño y simétrico va a generar, ¿sí?, en este punto P, un campo eléctrico que va en esta dirección. Si veo las componentes y analizo la componente en Y, fíjense que la componente en Y para este elemento, cuando está en esta posición, es positivo, pero cuando estaba en la posición inicial pues es negativo. ¿Eso qué quiere decir?
que los elementos simétricos en posiciones simétricas se van a ir cancelando los de la posición en Y. Por eso aquí en este caso estamos diciendo que esta integral va a ser igual a 0. Resolvemos esta integral, es una integral bastante simple que va desde 0 a pi de la función seno. Esa integral nos queda el menos coseno, lo hacemos por tablas, y cuando resolvemos pues nos queda que vamos a evaluar esta ecuación, ¿sí?, entre los límites de la integral, que sería 0 y pi. Al evaluar nos queda que el campo eléctrico es igual a menos el coseno de pi menos el coseno de 0. Esto es igual a 2. Entonces, al ser igual a 2, nos queda una ecuación muy simplificada, que es caso E lambda sobre B multiplicado por 2. Podemos reemplazar un poco el valor de lambda por la definición inicial. Esta definición inicial es que lambda es igual a Q sobre L. Y además podemos reemplazar también el valor de la longitud en función del radio. Como vemos, aquí tenemos toda la longitud de esta barra en forma de arco y hace un ángulo de pi. Por lo tanto, esa longitud es igual a pi por el valor de B. Al reemplazar, nos queda que el campo eléctrico total en el punto P que tenemos aquí es igual a 2 veces caso E, el valor de la carga total, sobre pi por B cuadrado. Si hacemos un análisis de cómo cambia el campo eléctrico para una carga en específica, elegimos una carga de 5 microcoulomb, a medida que aumenta el radio, vemos que pues ese campo eléctrico es muy intenso cuando los rayos son muy pequeñitos, pero a medida que el rayo se hace más y más grande, entonces pues ese campo empieza a ser o a disminuir, a ser muy pequeñito. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por ver este video.